A ver, cuando pensamos en el apóstol Pablo, ¿qué imagen nos viene a la mente? Casi siempre es la de un misionero, ¿verdad? Un viajero incansable. Pero, ¿y si esa fuera solo la punta del iceberg? Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Vamos a explorar algo totalmente distinto. Que Pablo era, antes que nada, un erudito legal, una mente brillante elegida para resolver uno de los enigmas jurídicos más complejos de toda la historia. Así que acompáñenme, que vamos a descubrir la mente maestra detrás del misterio del pacto. Miren, la versión que casi todos conocemos es que Pablo era el apóstol perfecto para los gentiles. ¿Por qué? Pues porque era súper adaptable, se movía como pez en el agua en culturas que no tenían ni idea de la ley de Moisés, se le ve casi como un camaleón cultural. Pero, un momento, ¿y si su verdadera misión no tenía nada que ver con adaptarse, sino con armar un caso legal de nivel cósmico? ¿Y si esa idea tan común fuera solo una parte muy, muy pequeña de la historia real? Ok, para desentrañar todo esto vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a repasar esa idea común sobre Pablo que ya mencionamos. Después, vamos a descubrir al experto que se esconde detrás de la cortina. Luego, nos meteremos de lleno en el gran misterio legal del pacto que él tenía que resolver. Veremos cómo recibió la solución divina, entenderemos por qué sus cartas a veces nos parecen un rompecabezas y finalmente ataremos todos los cabos para ver por qué él, y solo él, fue el vaso escogido para esta misión. Muy bien, vamos por partes. Para poder apreciar la nueva perspectiva, primero tenemos que tener bien clara esa imagen tradicional de Pablo, esa que está tan metida en nuestra cabeza. Aquí el contraste es brutal. Por un lado está la visión popular, un misionero que se adapta, que habla el idioma de la gente. Pero por otro lado, si nos vamos a las escrituras, lo que se necesitaba era algo muy diferente. Un doctor de la ley, un erudito con la capacidad de presentar un caso legal de proporciones, bueno, cósmicas. La misión no era de adaptación cultural, era de una demostración jurídica impecable. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Es momento de ver cómo se construye este caso. Es hora de sacar a la luz las verdaderas credenciales del hombre detrás de esta tarea monumental. Esta es la pregunta del millón. Si no era simplemente un misionero adaptable, entonces, ¿quién era este hombre al que Dios le dio semejante encargo? La respuesta, como siempre, está en su currículum. Y ojo, sus credenciales son impresionantes. Este hombre no era ningún aficionado. Era fariseo. Y no cualquier fariseo. Fue instruido a los pies de Gamaliel, una de las mentes legales más respetadas y brillantes de su tiempo. Era un experto absoluto en la ley y los profetas, y tenía un conocimiento muy específico que es clave para esta historia, el de las complejas leyes matrimoniales. Quédense con eso porque va a ser el centro de todo el misterio. Y aquí está el punto clave, lo que lo cambia todo. Toda esa preparación, todo ese conocimiento tan profundo, no fue una casualidad que Dios simplemente pasó por alto. No, fue la razón principal de su elección. Dios no desperdicia la preparación, la invierte para sus planes más complejos e importantes. Esto nos lleva derechito al corazón del asunto, el problemón legal y espiritual que solo un erudito del calibre de Pablo podía siquiera empezar a entender, y mucho menos explicar. Aquí está el nudo de la cuestión. En la Biblia, la relación de Dios con Israel se describe como un matrimonio. Por su infidelidad, su idolatría, Dios se divorció legalmente de las 10 tribus del norte. Pero, al mismo tiempo, las profecías prometían que un día las iba a restaurar. El problema, que la propia ley de Dios, en Deuteronomio 24, dice claramente que un hombre no puede volver con su esposa divorciada si ella ha estado con otro. Se presentaba una contradicción que parecía irresoluble. ¿Cómo podía Dios cumplir su promesa de amor sin violar su propia justicia? A ver, si lo desglosamos, el problema tiene 3 partes bien claras. Primero, un acto legal, el divorcio. Segundo, una barrera legal que ese mismo divorcio creó. Y tercero, una promesa divina que, bajo esa misma ley, parecía imposible de cumplir. Esto no era un simple asunto de fe, era un enigma jurídico de nivel celestial. Y claro, resolver esto no era para cualquiera, ¿verdad? Se necesitaba un dominio total no solo de la ley escrita, sino de la ley oral, la halajá. Hacía falta una comprensión profundísima de profetas clave como Oseas, Ezequiel y Jeremías que tocaron este tema, y sobre todo, la capacidad de conectar todos los puntos con la lógica rabínica correcta. Hacía falta un Pablo. Bien, si el problema era así de complejo,
¿Cuál era la solución? Y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. La respuesta no salió solo del intelecto humano, fue una combinación perfecta de preparación experta y una intervención directa del cielo. El mismísimo Pablo nos da la clave. Él lo dice claro. Esta comprensión no la sacó de un seminario, no se la enseñó ningún maestro humano. Le fue revelada directamente por el Mesías. Esta es la pieza que une su increíble erudición con el plan divino. Y esto nos muestra algo increíble sobre el método de Dios. La revelación celestial necesitaba un recipiente preparado para recibirla, para entenderla y, sobre todo, para poder explicarla. La mente legal de Pablo, entrenada por décadas, fue el terreno fértil perfecto donde esta semilla divina pudo germinar y dar un fruto que cambiaría la historia. Ahora, hablemos de una queja muy, pero muy común. Las cartas de Pablo son difíciles de entender. Bueno, resulta que hay una razón muy concreta para eso, y no es que seamos malos lectores. Y fíjense, esto no es algo nuevo. El apóstol Pedro ya lo estaba advirtiendo en su época. Desde el principio se supo que los escritos de Pablo tenían una profundidad que podía ser mal interpretada, especialmente por los que él llama indoctos e inconstantes. Entonces, ¿por qué son tan complicadas? Porque Pablo no estaba escribiendo simples reflexiones devocionales. Estaba construyendo un argumento legal de una complejidad tremenda. En sus cartas está tejiendo las leyes matrimoniales de la Torá, las profecías sobre la restauración de Israel y, aquí está la llave maestra de todo, está presentando el rol del Mesías como el esposo legal, cuya muerte, según la propia ley, anula cualquier certificado de divorcio previo. Esto deja a la esposa libre para volverse a casar. Estamos hablando de temas de una densidad académica brutal. Entonces Pedro básicamente describe dos tipos de lectores. Por un lado está el indocto, el que no tiene un fundamento sólido en la Torá. Para esta persona, las palabras de Pablo son como un huracán que lo arranca de raíz y lo lleva a pensar que la ley fue abolida. Pero por otro lado está el constante, cuya fe está firmemente plantada en ese mismo fundamento. Esta persona entiende que Pablo no está anulando nada, sino que está explicando el cumplimiento magistral y perfecto del pacto. Y así llegamos a la conclusión, donde todo encaja. Aquí es donde vemos por qué Pablo era, de una forma única e irrepetible, el hombre perfecto para esta misión tan increíblemente específica. O sea, su conocimiento no fue un extra, fue la herramienta principal. Con esa herramienta conectó la ley con el Mesías de una forma que nadie había hecho. Demostró legalmente cómo las tribus perdidas podían ser restauradas. Reveló que muchos de los que estaban entre las naciones eran en realidad Israel disperso. Explicó cómo todos podían volver a ser un solo pueblo. Y quizá lo más importante, defendió el carácter de Dios, mostrando que Él no rompió su ley, sino que la cumplió de la manera más sublime y perfecta posible. Para resumir, Dios no usó a Pablo a pesar de su formación, sino precisamente por ella. La revelación del Mesías fue la luz que iluminó todo ese conocimiento que ya tenía. Su misión era nada menos que revelar el misterio más complejo de la historia. Y por eso, aquellos que leen sus cartas sin el fundamento que él mismo tenía, pues se pierden en la complejidad y acaban torciendo el mensaje. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda resonando. Al acercarnos a estos textos tan profundos, ¿lo hacemos equipados con el contexto y el fundamento que el propio autor consideraba absolutamente esencial? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo.